El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra ecuación de Poiseuille, especialmente para el flujo de fluidos adentro de un tubo de sección circular, de diámetro D o de radio R. Ya habíamos visto que se requiere una diferencia de presiones para que el fluido fluya, y en este ejemplo hacia la derecha. El tramo de tubería que vamos a analizar tiene longitud L y hay una presión P1 del lado izquierdo y una presión 2 menor que P1 del lado derecho, que cada una multiplicada por la respectiva área circular nos da la fuerza que empuja y la fuerza que resiste al paso del fluido. La diferencia de presiones es entre los extremos y la longitud también. La velocidad responde a la fórmula ya deducida de presión 1 menos presión 2 entre 4 veces la viscosidad por la longitud multiplicada por la diferencia de los cuadrados de los radios. Ya habíamos visto que la velocidad era directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional a la viscosidad multiplicada por la longitud. El caudal de volumen, variación de volumen respecto del tiempo, responde a la ecuación ya deducida también, presión 1 menos presión 2, dividida entre la resistencia hidrodinámica, que habíamos llegado a la conclusión que es igual que 8 veces la viscosidad por la longitud del tubo, dividido entre pi multiplicado por el radio del tubo, R mayúscula, elevado a la cuarta potencia. Es importante hacer notar que la resistencia hidrodinámica es directamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. O sea que mientras más viscoso sea el fluido, más le cuesta al fluido atravesar el tubo, y mientras más largo sea el tramo de tubo, más grande es la resistencia hidrodinámica. Por el contrario, la resistencia hidrodinámica es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo. Esto es muy importante porque causa variaciones muy grandes en la resistencia hidrodinámica cuando el radio del tubo es grande o cuando el radio del tubo es muy pequeño. Especialmente cuando el radio del tubo es muy pequeño, la resistencia hidrodinámica es muy grande y entonces el caudal es muy pequeño o se requiere una diferencia de presiones muy grande. Otra cosa importante que hay que hacer notar es que la velocidad tiene una forma parabólica, es decir, que vista en 3 dimensiones, podemos pensar que el frente de la velocidad está formando un paraboloide de revolución adentro del tubo. Por otro lado, se puede notar que existe una variación de velocidad a lo largo del eje de las abscisas R, es decir, hay un gradiente de velocidad a medida que variamos la distancia al centro, cosa que es muy importante precisamente cuando los fluidos son no homogéneos, por ejemplo con la sangre, porque entonces las partículas que ese fluido tiene en suspensión van a estar sometidas a ese gradiente de velocidad y no se van a esparcir uniformemente dentro del tubo, sino que van a estar mucho más concentradas donde la velocidad es alta, es decir, en el centro. Cosa que es de importancia precisamente en biología, cuando los tubos se dividen en varias secciones, que hay mayor cantidad de partículas en el tubo que está central comparado con la cantidad de partículas por unidad de volumen que hay en las ramas que están lateralmente. Al dividirse los tubos hay necesidad de estudiar cómo se comporta la resistencia hidrodinámica en tubos en paralelo o en serie, cosa que veremos en la continuación de este estudio. Y ya que hablábamos que un tubo puede variar dividiéndose en varios tubos, esos diferentes tubos pueden estar uno adelante del otro, como por ejemplo en este caso, que tenemos un tubo de radio 1 y longitud 1, y más adelante de él un tubo de radio R2 y longitud sub 2, y más adelante de él uno tercero con radio R3 y longitud L sub 3.
uno a continuación de otro, decimos que los tubos están en serie. O bien se divide en varios en el mismo punto, el primero con R1 y longitud L, el segundo con R2 y la misma longitud, y el tercero con R3 y la misma longitud. Entonces decimos que los tubos están en paralelo. Hay necesidad entonces de saber cómo se comporta la resistencia hidrodinámica de los tubos cuando están en serie o cuando están en paralelo. Y lo que ocurre es que, basado en las condiciones de flujo, aquí el flujo Q es el mismo en los tres tubos. La cantidad de fluido que pasa por el primero también pasa por el segundo, también pasa por el tercero, y los caudales son los mismos. En tanto que cuando están en paralelo, el flujo total se divide en n tubos. Por el primero pasa un flujo Q sub 1, por el siguiente un Q sub 2, etcétera, hasta el último un Q sub n. Basado en esas propiedades y el comportamiento de las resistencias hidrodinámicas, podemos garantizar que es similar a las resistencias eléctricas de los conductores. De manera que la resistencia total en serie, si tomamos en consideración lo que acabamos de decir, tenemos que la resistencia hidrodinámica de los tubos en serie es igual que la suma de las resistencias hidrodinámicas sub I desde la primera hasta la última, es decir, que es R sub 1 hidrodinámica sub 1 más R hidrodinámica sub 2 más puntos más R hidrodinámica sub n. Así ocurre cuando están en serie, en tanto que cuando están en paralelo, el inverso de la resistencia hidrodinámica en paralelo es igual que el inverso de esta resistencia es igual que el inverso de la suma de los inversos, es decir, de R hidrodinámica sub 1 más el inverso de R hidrodinámica sub 2 más puntos más el inverso de resistencia hidrodinámica sub n, es decir, que es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias hidrodinámicas sub I desde la primera hasta la última. Muy importante, naturalmente, para calcular la resistencia hidrodinámica total, lo cual tiene aplicaciones tremendamente importantes, especialmente en el caso de humanos enfermos, como veremos en el siguiente ejemplo.